Hay algunas fallas técnicas con algunas personas que no se pueden unir. Les comento, esta plática pues va a tratar de aspectos generales. Vamos a abordar anatomía básica, vamos a abordar materiales, proyecciones, factores de riesgo. Tres minutos y comenzamos. Ya vi que ya te uniste, Yair. Bien, 3 minutitos y comenzamos. Gracias a los que están llegando, gracias a los que se están quedando. Gracias, gracias, gracias. Va a ser una plática relativamente corta. Aquí está mi mamá y mi novia, gracias por apoyarme. Bien, lleno de participantes. 2 minutos y comenzamos. Bien, antes de comenzar, les quiero volver a repetir que este es un proyecto que tenemos algunos amigos y yo. Uno de ellos se llama Jair Valera, es también pieza importante en esto. Pretendemos hablar de muchos más temas. Lo que vamos a ver el día de hoy, pues realmente es algo pequeño, es nada comparado con lo que realmente nos toca hacer. Y vamos a empezar la plática hablando de eso. Hoy es el Día Internacional del Corazón. Aquí en el chat, antes de arrancar, me gustaría saber qué es lo que hacen algunos de ustedes para cuidar su corazón. Hoy es un día muy importante, solamente tenemos un corazón y es importante crear conciencia sobre este día, pues. Jair dice que no me escucha. A ver, alguien más que pueda corroborar si sí me escucho aquí en el chat antes de comenzar. Muy bien. Bueno, les comento, hoy es el Día Internacional del Corazón. Gracias, Alejandro. Saludos, mi buen Esteban. Voy a cerrar la ventanita del chat. Cada que lleguemos a un tema nuevo, si tienen alguna pregunta o algo que aportar, pues es bienvenido. Bien, hoy es el Día Internacional del Corazón, entonces esta plática se empalma perfecto para hablar sobre principios de una sala de hemodinamia. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver anatomía general. Primero que nada, vamos a ver principios anatómicos. Tenemos dos arterias coronarias que salen directamente de los senos aórticos o senos de Valsalva. Del lado derecho tenemos la arteria coronaria derecha y del lado izquierdo tenemos la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha no tiene bifurcaciones hasta su parte distal. Se bifurca en el descendente posterior y en la posterolateral. Mientras que la coronaria izquierda tiene dos bifurcaciones inmediatas, la descendente anterior y la circunfleja. ¿Sale? Bien, estas dos arterias están inmediatamente distales a la válvula aórtica. La válvula aórtica nosotros la tenemos aquí donde se ve este huequito, ¿sale? Entonces las arterias están pues unos cuantos milímetros o centímetros arriba, ¿sale? Son las encargadas de suministrar sangre al corazón. Si estas arterias llegan a sufrir algún daño, pues entonces se viene una cascada de eventos desafortunados. Bien, bueno, lo que les comentaba, la coronaria derecha surge de su ostium en el seno de Valsalva derecho, y si nosotros la vemos angiográficamente, tiene una forma de C, ¿sale? Es una característica de la arteria coronaria derecha. No me voy a meter mucho en más temas de anatomía porque pretendemos, pues, como les digo, crear una serie de episodios acerca de esto. Pero su característica es que tiene una forma de C. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las proyecciones angiográficas para ver cada arteria.
Tenemos entonces ahora la arteria coronaria izquierda. Esta arteria se caracteriza por un tallo común corto o tronco coronario, se le conoce comúnmente como tronco coronario, y tiene dos bifurcaciones. Se bifurca en la arteria circunfleja, que nosotros vemos aquí abajito, no sé si alcanzan a ver, y en la descendente anterior, ¿sale? Bien, antes de continuar a la siguiente diapositiva, la circunfleja tiene bifurcaciones que se llaman obtusas marginales, y la descendente anterior se bifurca en diagonales y en septales. Existen algunas variantes anatómicas que, que suelen presentarse. Por ejemplo, hay arterias, regresando un poquito a la imagen anterior, que, que tienen doble sistema de DEA, es decir, que esta arteria grandota que nosotros vemos aquí, la tienen doble. O de repente en la arteria coronaria izquierda, en vez de que nazca en el seno aórtico derecho, pues nace junto con la coronaria izquierda, nace también en el seno aórtico izquierdo. Es algo común verlo, la verdad. No tan común, pero no es tan raro. Existen algunas variantes anatómicas. A continuación, les puse un diagrama sobre cómo es la irrigación sanguínea del corazón. Bien, la arteria descendente anterior, como su nombre lo dice, va a irrigar la parte anterior del corazón. La arteria circunfleja va a irrigar la parte lateral del corazón. Aquí nosotros tenemos una imagen de un corazoncito y estas ramas que vemos por acá corresponden al lado izquierdo del corazón. Esta arteria grandota que vemos aquí es la descendente anterior, entonces irriga toda la parte anterior del corazón, y por acá atrás discurre la arteria circunfleja. Esta irriga toda la parte lateral del corazón. A su vez, del lado derecho tenemos la coronaria derecha, que se encarga de irrigar toda la parte inferior del corazón. Es muy común que cuando llega un paciente infartado al área de hemodinamia, los doctores digan, es un anterior, o es un inferior, o es un lateral. Entonces ahí uno se da idea de cuál es la arteria responsable. Obviamente ellos se dan cuenta a través del electro. Sería muy importante tener una charla acerca del electro, pero básicamente con este esquemita que nosotros tenemos aquí, nos podemos dar cuenta de... Ay, ya le cambié. Nos podemos dar cuenta de cuál podría ser la arteria afectada. En algunos casos se comparte la irrigación. Por ejemplo, aquí en la porción anterolateral, pues se comparte la irrigación de la circunfleja con la descendente anterior. Y en la porción inferolateral se comparte la irrigación de la circunfleja con la coronaria derecha. En su porción inferoseptal se comparte la irrigación de la descendente anterior con la coronaria derecha. Entonces es muy importante saber cuál es la parte que está irrigando cada arteria. Vamos a continuar ahora con la anatomía de los vasos sanguíneos. Estos están conformados de tres túnicas o tres capas. Tenemos principalmente la túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre, es la más interna. Después tenemos la túnica media, que es esta de aquí, es la capa más gruesa que tienen los vasos sanguíneos. Y después tenemos la túnica adventicia, que es la capa más externa. Bien, esta imagen se me hace muy bonita porque actualmente existen algunos aparatos como el ultrasonido intracoronario, se le conoce como IVUS, que nos permite visualizar, así como nosotros vemos este corte de la arteria, nos permite visualizar si hay alguna placa que esté obstruyendo aquí el flujo de la sangre y determinar de qué es la placa. Puede haber placa fibrosa, placa de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es muy interesante conocer todo eso, y generalmente esos equipos los maneja pues, un biomédico o un técnico radiólogo. Entonces nuestro rol en la hemodinamia va más allá de apretar un botón y de mover palanquitas. Hay muchísimo por indagar. Por eso es que les digo que esta plática pues, realmente es muy corta, ¿sale? Bien, también existe otro aparato que se llama OCT, que nos permite eh, ver también el porcentaje de estenosis que tiene la luz del vaso. Eso es una tomografía de coherencia óptica.
A diferencia del ultrasonido, pues ahí nos hace un barrido tomográfico junto con medio de contraste. Tenemos aquí una preguntita en el chat. Efectivamente, Yair, el OCT es una chulada, además de que te permite hacer reconstrucciones en 3D y te permite navegar dentro del vaso. También existen otras mediciones que se llaman FFR e IFR, dependiendo del aparato que estás utilizando, y nos permite ver el porcentaje de isquemia que hay pues dentro del vaso. Eso es un tema que me gustaría que Yair, si se anima, nos hiciera alguna presentación. Él es un experto en eso, la verdad, maestrazo. Bien, vamos a ver la definición de aterosclerosis. Esta es una enfermedad progresiva que se caracteriza por la acumulación de lípidos y elementos fibrosos en las arterias. La literatura nos dice que las primeras lesiones de la aterosclerosis consisten en acumulaciones subendoteliales de macrófagos llenos de colesterol, también llamados células escumosas. Esto es en una etapa primaria, pero de repente hay lesiones que son más crónicas. Nosotros aquí tenemos, como dice la literatura, macrófagos llenos de colesterol, pero estas placas pueden calcificarse o de repente de tanta tensión que manejan, suele hacerse más fibrosa la capa de la túnica, me voy a regresar poquito de la túnica media. Entonces, todo eso favorece a que de repente haya isquemia en los vasos, ¿sale? El flujo se va disminuyendo. Y les comento, esta es una etapa primaria, pero de repente nosotros estamos en un cateterismo y pareciera que las arterias tienen stent, pero no, es puro calcio. Hay varios procedimientos que se utilizan para romper esas placas de calcio. Se puede hacer mediante shockwave, que es un balón que emite pulsos de radiofrecuencia y rompe la placa de calcio, o se puede hacer mediante aterectomía rotacional. La aterectomía rotacional pues consiste en una oliva, que es como un taladrito que va ingresando dentro de la arteria. Todo esto conlleva un riesgo, es un tema que también me gustaría exponerles más adelante, es un tema extenso y es muy interesante. Bien, la complicación clínica más importante pues es una oclusión aguda. Si nosotros sumamos estas lesiones de aterosclerosis con un trombo, pues puede ser letal. Generalmente es cuando ocurren los infartos agudos por un trombo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cuáles son los factores de riesgo de la aterosclerosis. Bueno, algunos factores que tienen componentes genéticos son los niveles elevados de LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, los niveles reducidos de HDL, la presión sanguínea elevada, niveles elevados de homocisteína, diabetes, obesidad, niveles elevados de factores hemostáticos, depresión y otros rasgos de comportamiento. Ser hombre es factor de riesgo y síndromes metabólicos. Así que aprovecho la ocasión para comentarles que si ustedes sufren de depresión o algún trastorno de conducta, pues vayan a terapia, es muy importante y es parte de cuidar nuestra salud cardiovascular. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de la anatomía y todo eso, puede dejarla aquí en el chat, ¿sale? Bien, algunos factores de riesgo ambientales, pues es fumar, el tabaquismo es letal. Yo creo que el 99% de los pacientes que nos llegan infartados son fumadores. La mayoría refiere fumarse 2 o 3 cajetillas al día durante más de 10 años. Entonces, todo eso va ocasionando placa también. Dieta alta en grasas, bajos niveles de antioxidantes, falta de ejercicio y agentes infecciosos. El sedentarismo también mata. Bien, según las guías, el infarto del miocardio se define por la aparición de muerte celular miocárdica secundaria a una isquemia prolongada. Durante este suceso ocurren cambios estructurales en los cardiomiocitos. Estas son las células principales del corazón y son células autónomas. Estas células, eh, se alimentan de oxígeno, pero tienen su propio ciclo. Se podría decir que piensan por sí mismas. Entonces voy a poner aquí de ejemplo este corazoncito bonito que vemos.
Y esta línea roja que nosotros vemos aquí, pues es una arteria. De hecho, creo que por aquí puedo usar un lápiz. Denme un segundito. Sí, vamos a dibujar. Vamos a agregar un color. Bien, vamos a dibujar aquí un vasito, ¿sale? Supongamos que esta es una arteria. Entonces, dentro de esta arteria, déjenme ver cómo le puedo cambiar el color. Ok, dentro de esta arteria van circulando plaquetas, los eritrocitos, todo lo que lleva la hemoglobina, ¿sale? Entonces, cuando empieza a haber una obstrucción a ese flujo, se empieza a reducir. Y llega el momento en el que se reduce tanto que se tapa. Entonces, al taparse, todo se queda aquí. Toda esta sangre que nos aporta oxígeno, el oxígeno lo voy a dibujar de un azul clarito. Pongamos que todo esto es el corazón. Debería de tener oxígeno para seguir viviendo. Si nosotros no respiramos, pues nos morimos, ¿sale? Entonces, al haber pérdida de oxígeno aquí, de estar azul, se empieza a morir. Todo este tejido se empieza a necrosar. Lo voy a dibujar por acá. Pongamos que acá se obstruyó. Y todo este territorio que irriga la coronaria derecha, que es la que estamos viendo, se empieza a morir. Yo creo que de eso no hay duda. Entonces, básicamente un infarto es eso, se empieza a morir el tejido por falta de oxígeno. Por eso es que voy a borrar todo el cochinero que hice, por eso es que es muy importante que estos padecimientos se atiendan de manera inmediata. Entre más pronto se atiendan, pues más reversible es esto. Cuando hablamos de cambios estructurales, pues se refiere a que empieza a morirse todo este tejido. Entonces, si de repente la arteria coronaria derecha irriga el nodo aurículo ventricular, pues vamos a tener fallas eléctricas, puede haber bloqueo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Un infarto como tal no te puede matar, pero lo que sí te mata es lo que ocasiona el infarto, pues. Entre más tiempo pase y entre más, este, y, entre más fea sea la zona, perdón, donde se está muriendo, pues todo ese tejido, pues más letal es, ¿sale? Entonces es importante que esto se atienda a tiempo. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo aquí en el chat antes de continuar. Bueno, vamos a seguir. La presentación clínica de los infartos. Bueno, la presentación clínica consta de dolor en el pecho, opresión, falta de aire, dolor en el brazo izquierdo es muy común, se irradia hacia la mandíbula. Y a este dolor en el pecho que suelen sentir los pacientes, se le conoce como angina de pecho, ¿sale? Es muy característico de los infartos. Algunos otros síntomas pues pueden ser diaforesis, o sea que empiezan a sudar, náuseas, síncope, se empiezan a marear y algunos se desmayan. Sin embargo, no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Hay quien no presenta angina de pecho, pero se le pasa sudando. También es muy común que su presentación clínica se confunda con gastritis. Muy chusco, pero se confunde con gastritis, esa presentación clínica. Así que, bueno, de repente en urgencias les suele faltar un poco de pericia para tomarles un electro a determinados pacientes. ¿Sale? Vamos a cambiar de diapositiva. Existen unos biomarcadores que se utilizan dentro del diagnóstico, para el diagnóstico diferencial de un infarto, que se llaman troponinas, troponina I y troponina P. Estos biomarcadores se utilizan para la evaluación del daño miocárdico, ¿sale? O se le conocen también como enzimas. Casi en todos los hospitales es protocolo tomar enzimas antes de pasar a un paciente a una sala de hemodinamia o de aplicarle un tratamiento trombolítico. Sin embargo, hay pacientes que llegan totalmente en agudo y no se les hace en ese tipo
ese tipo de estudios. Los pacientes en agudo entran directo a sala de hemodinamia y se trata la arteria responsable. Bien, ¿qué es un cateterismo cardíaco? Básicamente consiste en meter dos tubitos o dos catéteres mediante un acceso radial o femoral, que son los más comunes, que lleguen hasta las cavidades del corazón o hasta las arterias coronarias. Las imágenes que nosotros vemos aquí en pantalla corresponden a una técnica de punción que se llama técnica de Seldinger. Esta técnica se utiliza para puncionar la arteria radial o la arteria femoral. Usualmente son esas dos arterias por donde se ingresa para realizar un cateterismo, ¿sale? Bien, aquí en esta imagen nosotros vemos una coronaria derecha, como ya les había comentado, tiene forma de C y apreciamos una estenosis en el segmento medio vertical de la coronaria derecha, ¿sale? Generalmente los equipos, los angiógrafos, te permiten medir el porcentaje de estenosis que tiene la arteria, ¿sale? Para medirlo, pues se tiene que calibrar el equipo con el catéter, eso lo hacemos los técnicos radiólogos, y tenemos que seguir el sitio de la lesión, ¿sale? Para calcular de dónde a dónde se va a poner el stent, qué medidas va a llevar, y el diámetro que lleva. Bien, ¿qué es la angioplastía? Ay, me dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Bien, vamos a meterle un poco de nitro. La angioplastía, pues, es una intervención terapéutica que utiliza un balón para aplastar esta placa de ateroma, que es la que nosotros vemos aquí. Este balón se infla con un insuflador, ¿sale? Algunos de los accesorios para la angioplastía, pues, es el insuflador, una llave hemostática, un rotor, un introductor de guía y el mismo balón. Voy a meterle un poco de nitro. Bien, ¿qué es un stent? Un stent es una malla que funciona a manera de andamiaje. Anteriormente estas mallas eran de acero inoxidable, actualmente pues, son de cromo de cobalto, de titanio y óxido nítrico. Estas mallas poseen medicamento para evitar una trombosis tardía o muy tardía del stent. Suele pasar porque es un cuerpo extraño. Otra cosa que se utiliza pues es el medio de contraste, a pesar de que son isosmolares ya, a mayor cantidad de medio de contraste, pues mayores probabilidades de daño renal. Bien, los factores de riesgo, pues puede ser la disponibilidad de recursos, la pericia del operador y el tipo de lesiones que presenta el paciente. Por ejemplo, aquí nosotros observamos una lesión en la descendente anterior y vemos que está totalmente mutilada, colorada. Algunos factores de riesgo asociados al paciente, para mencionarlos rápido, pues es enfermedad valvular asociada como estenosis aórtica severa, eh, insuficiencia renal, diabetes, ser mayor de 65 años. Riesgos menores, pues es sangrado en el sitio de punción o un hematoma leve, como nosotros vemos aquí. Riesgos mayores, pues son hematomas más grandes que suelen suceder, disección aórtica, perforación cardíaca, perforación de la arteria por donde se está ingresando, anafilaxia, arritmias, daño renal severo por el uso excesivo de medio de contraste o la muerte. Algunos pacientes entran para ya no salir. Algunos de los requerimientos para realizar un cateterismo, sobre todo en pacientes que se programan, pues es un ecocardiograma, una tomografía coronaria, una prueba de esfuerzo convencional o con medicina nuclear, radiografía de tórax, estudios sanguíneos, hemogramas, urea, creatinina. La instrumentación necesaria, pues les voy a comentar lo que se utiliza básicamente en mi hospital. Utilizamos solución salina, heparinizada, lidocaína, jeringas de 10 centímetros cúbicos y un bolo con 5 centímetros cúbicos de heparina y 2 centímetros cúbicos de nitroglicerina. Gasas, bajantes o conectores para el manifold. Actualmente nosotros tenemos un inyector que se llama CIST, que es una belleza, ya que te permite inyectar a determinada presión y a determinado flujo para cada arteria y además te permite hacer aortogramas, ventriculogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Campos estériles, batas, pinzas Kelly-Curva, bisturís. Esto es muy importante. La aguja de punción, una guía corta, un introductor radial o femoral y un dilatador. Por aquí es por donde ingresa el catéter.
¿sale? Entonces, por ahí se mete todo el material. Vamos a hablar acerca de los catéteres, me quedan 6 minutos. Los catéteres son unos tubos de goma. Aquí nosotros vemos una representación de cómo entra un catéter por la aorta y se canula en la arteria seleccionada. En este caso es una coronaria izquierda y observamos que está por encima de la válvula aórtica. Los más utilizados pues son el catéter izquierdo, derecho y pigtail. Los llevan por nombre Judkins izquierdo y Judkins derecho. Los van a ver como JL o JR. Aquí tenemos algunas imágenes de los catéteres, este es el JR, JL y el pigtail, que es la cola de cochino. Bien, el JL se utiliza para visualizar el sistema arterial izquierdo y el JR para visualizar el sistema arterial derecho. El catéter pigtail se utiliza principalmente para la ventriculografía, aortograma o arteriografía de miembros inferiores, principalmente por el flujo que nos permite obtener este catéter y las presiones a las que se puede inyectar. Vamos a hablar de guías. Esta es una guía teflonada que se utiliza para avanzar el catéter hasta el seno aórtico, ¿sale? Esta guía solamente se utiliza para avanzar los catéteres y luego ya no se utiliza. Vamos a hablar de guías que utilizan comúnmente en mi hospital. Estas guías están diseñadas especialmente para anatomías tortuosas y tienen muy buena navegabilidad. Son radiopacas y la primera es la guía Whisper y la segunda es la guía BMW. Son muy buenas y mediante estas guías se atraviesa la lesión para avanzar el balón y posteriormente el stent y así reparar el sitio de la lesión. Me quedan 4 minutos y vamos a hablar de proyecciones para finalizar este tema. Al final dejamos las preguntas. Comenzaremos con la proyección AP neutra. Esta se utiliza pues para la para la punción o para la introducción de catéteres. Hay quien pide ver el acceso radial y hay quien pide ver el acceso femoral. Aquí estoy yo de paciente, muy mal portado, por cierto. Se utiliza también para procedimientos como marcapasos, para visualización de arteria mamaria o de repente para ver el tronco coronario izquierdo. Aquí tenemos imágenes de un acceso femoral y de un acceso radial, todas en AP. No lleva ningún tipo de angulación. Y vamos a empezar con las proyecciones para la arteria coronaria derecha. Tenemos entonces la básica, que es oblicua izquierda, de preferencia va a 45 grados. Aquí nosotros vemos el arco. Esta zona que vemos aquí se llama intensificador y siempre tiene que acercarse lo mayor posible al paciente. Acá vemos el tubo de rayos X. Después continuamos con la proyección AP cráneo, que lleva de 30 a 40 grados. Esta proyección nos va a permitir ver las bifurcaciones de la coronaria derecha, sobre todo la descendente posterior y la posterolateral. Hace que no se encimen. Aquí nosotros las vemos medio encimadas. Entonces con esta proyección nos vamos a separar un poquito. Me voy a ir un poco corriendo por el tiempo que tengo. Después continuamos con la oblicua anterior derecha. Esta lleva de 30 a 35 grados y es para ver el segmento medio vertical de la coronaria derecha. Vamos a empezar con el sistema arterial izquierdo. Entonces empezamos con la proyección araña, se le conoce araña, spider. Lleva 45 grados de izquierda y 30 caudales, ¿sale? Aquí la circunfleja la vamos a ver acá abajito y la descendente anterior la vamos a ver acá arriba. Usualmente se utiliza para avanzar guías y seleccionar hacia dónde va a avanzar la guía, válgame la redundancia. Continuamos con la proyección AP caudo, lleva de 35 a 40 grados caudales y se utiliza principalmente para trabajar en arteria circunfleja, igual que esta proyección que es derecha a caudo, lleva 30 caudales, 30 derecha y se utiliza principalmente para trabajar en la arteria circunfleja. Continuamos con la derecha cráneo, ya las siguientes se utilizan para trabajar en la descendente anterior y aquí observamos la descendente anterior con todo su camino, principalmente en su segmento proximal o medio. Continuamos con AP cráneo, igual segmento medio proximal. AP cráneo lleva de 30 a 40 grados craneales. Continuamos con izquierda cráneo, que lleva 30 izquierda, 30 cráneo, y nos sirve para visualizar el ostium de la descendente anterior. Una de las proyecciones utilizadas no tan comunes se llama araña invertida. Aquí la izquierda se modifica y lleva 30 izquierda o 40 o 45 caudales,
¿sale? Es una modificación de la proyección, solamente si el médico te lo pide. Continuamos con proyecciones especiales. Para realizar un ventriculograma es necesario irnos a oblicua anterior derecha para ver pues la función del ventrículo izquierdo y posteriormente realizar mediciones. Aquí vemos cómo se utiliza un catéter pigtail. Tenemos un minuto, ya se va a acabar esta plática. Y continuamos con el ortograma. El ortograma se realiza en oblicua anterior izquierda de 30 a 45 grados, también con un pigtail. Y sería todo. Gracias por llegar hasta aquí. Queda un minuto o menos. Vamos a ver las preguntas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues ya me la aventé rapidísimo. Bueno, pues queda menos de un minuto. Me imagino que se va a cortar ahorita. Así que muchas gracias a las personas que se quedaron. Voy a subir este video a YouTube y les agradezco muchísimo haber estado aquí y sobre todo su tiempo y su atención. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Ya se acabó la clase.